Dice Isaías 7, del 10 al 16. Yahvé se dirigió otra vez a Acaz por medio de Isaías, que le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Acaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de los reyes que ahora te amenazan serán destruidos. Palabra del Señor. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. Nosotros nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Palabra de Dios. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Dice así la lectura del Nuevo Testamento, que corresponde al Evangelio de Mateo, del capítulo 1, de los versículos 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo, tiene aquí como título. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Esta es palabra de Dios. Bueno, me parece interesante porque si nosotros quisiéramos resumir en una sola palabra lo que implican las lecturas y la liturgia del día de hoy, esa palabra sería Emmanuel. O sería, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que este domingo es como una especie de liturgia de Navidad, porque pues es el tiempo en que nos vamos a dar un receso para vacacionar, para estar con las familias, y es nuestro último servicio. Y en este servicio de hoy pues se anuncia la llegada, y en las lecturas, del Hijo de Dios. Se subraya que este niño nacerá en Belén. El niño que nacerá en Belén es el prometido por las Escrituras y constituye la plena realización de la alianza entre Dios y los hombres. La primera lectura de Isaías nos habla del anuncio del profeta Isaías en un momento particularmente difícil del pueblo de Israel. El rey Acaz no quiere obedecer al profeta para enfrentar la situación en que se halla el pueblo. Le dice, pide al Señor tu Dios una señal, le indica al profeta, pero el rey, dando una excusa aparentemente piadosa, es que no quiero cargar a Dios con peticiones. Prefiere continuar con la decisión que ya había tomado, y era solicitar ayuda a los asirios para enfrentar al reino del norte. En ese momento ya Israel eran dos, ¿no? El reino del sur y el reino del norte. Isaías se opone a cualquier alianza que no sea la alianza que le indicaba el Señor o con el Señor. Y lo que el profeta propone al rey es una respuesta de fe y de confianza total en la providencia de Dios, que realmente es el verdadero rey de Jerusalén. Ante la desobediencia del rey, pues el profeta Isaías reprocha y le responde: estos descendientes de David no les basta con cansar a los hombres, sino que ahora también quieren cansar a Dios. Otro será el descendiente de David, que traerá la salvación al pueblo, el Mesías. Ahí es cuando aparece el anuncio del Mesías. Pero ese descendiente nacerá en la pobreza, y la política absurda del rey Acaz y sus sucesores van a traer ruina total a el país. Y como el rey Acaz no quiso en ese momento pedir una señal de Dios, que era lo que le estaba diciendo el profeta, pide una señal que hacer en estas circunstancias, para saber cuáles eran los deseos de Dios en esa coyuntura política que estaban viviendo en ese momento. Entonces el profeta anuncia que Dios sí va a dar una señal, y Dios le da la señal, la venida del Mesías prometido desde Génesis. El Señor mismo les dará una señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esa señal no va a ser inmediata. Esa señal sucedió 700 años después del rey Acaz y del profeta Isaías, y nos viene hoy en el Evangelio de Mateo, en el que Mateo confirma esta importantísima profecía de Isaías acerca de la concepción del nacimiento del Mesías. Acuérdense que Mateo escribió el Evangelio para un pueblo judío, para un auditorio judío. Entonces para Mateo era muy importante que se diera cumplimiento a través del Señor Jesucristo
las profecías que habían en el Antiguo Testamento. Y una de las profecías más anheladas del pueblo de Israel en ese momento era precisamente la llegada del Mesías, porque estaban viviendo una situación difícil. O sea, desde ese entonces, desde 700 años atrás, el pueblo empezó a vivir situaciones muy complicadas. En este momento estaban bajo el yugo romano, así que era muy importante que esas profecías que el Señor les había dado se dieran cumplimiento. Entonces, precisamente en el Evangelio de hoy, lo que está haciendo es confirmar que con el nacimiento del Señor Jesucristo se está cumpliendo esa profecía. Y se está, precisamente, una de las frases que dice ahí es, para que se cumpla lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y continúa con la narración. Ahora, también es importante ver en la carta de San Pablo que él también habla sobre el misterio de esa encarnación. Con la encarnación del Hijo de Dios en la Virgen anunciada por Isaías, con su nacimiento en Belén, con su vida, pasión y muerte culminando en su resurrección gloriosa, se realiza la salvación del género humano. Y yo diría que el punto focal o el punto donde comienza todo este asunto a darse resolución a este asunto es precisamente en este tiempo de natividad donde el Hijo de Dios se encarna en el seno de la Virgen María, y es precisamente lo que nosotros celebramos. Entonces hay que darle la importancia y la relevancia que tiene el celebrar la encarnación del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre también le llaman, ¿no? Pablo dice hoy en su carta, el Señor Jesucristo, que es totalmente hombre y totalmente Dios, totalmente hombre por María y totalmente Dios por el Espíritu Santo. Todo un Dios que se rebaja de su condición divina sin perderla, para hacerse uno como nosotros y rescatarnos de la situación en que nos encontramos a raíz del pecado de nuestros primeros progenitores. Él viene a pagar nuestro rescate y paga un altísimo precio, que es su propia vida, para poder dar su vida por nosotros. Y lo primero que hace es venir a habitar en medio de nosotros, en ese pueblo de Belén. Nosotros durante el año litúrgico pudimos ver todo este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y precisamente el año litúrgico arranca con su nacimiento y durante todo el año se va desarrollando, y vemos cómo tuvo su ministerio a través de los pueblos, reclutando a sus seguidores, que no eran personas muy estudiadas, pero eran personas que tenían su corazón dispuesto a seguirle, y cómo Él dio su vida por nosotros en la cruz, pero también cómo nos da herramientas para que nosotros también podamos tener una vida maravillosa frente a las circunstancias de la vida que nos presenta hoy en día. Así que este milagro de la encarnación realmente es una maravilla, es una cosa, como dijo ahorita José, es algo inédito en la historia, es algo que de pronto nunca se va a volver a repetir. Porque en el Señor Jesucristo se unen la naturaleza divina con la naturaleza humana, pero esto sin que ninguna de las dos naturalezas perdieran sus propiedades. Pensemos en lo insondable de la naturaleza divina, o sea, consiste nada menos que en la plenitud infinita de lo que es Dios mismo en el ser humano. Y deben entender que el Señor Jesucristo
tuvo toda su divinidad por la acción del Espíritu Santo en él. Y eso es lo que a nosotros también nos da esperanza de que el Espíritu Santo en nosotros también puede hacer grandes cosas, puede transformarnos, así como Él, como el Señor Jesucristo fue transformado en divinidad por la acción del Espíritu Santo que estaba en Él y estaba plenamente en Él, puede hacerlo también en nosotros. Y es precisamente el Espíritu Santo, que es una de las personas de la Santísima Trinidad que nosotros conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, los tres en uno, es el que cubre a la Virgen María con su sombra, con su poder, y concibe en su seno virgen, a este niño que van a llamar Jesús, y que también aquí vemos que lo asocian con Emmanuel, que es ese Mesías prometido, el Dios con nosotros. Ahora hay que, en esta predicación es importante entender una cosa. La primera es el cumplimiento de las profecías, que era una de las cosas que quería Mateo recalcar aquí, y era el cumplimiento de esa alianza que se ve tanto en la carta de los Romanos, en el Evangelio, y el cumplimiento aquí exactamente de esta profecía se da en el Señor Jesucristo, y Mateo quiere resaltar eso, ¿no? Es en el Señor Jesucristo en quien se da el cumplimiento de esa profecía. ¿Y qué significado tenía esta alianza? ¿O qué significa una alianza? El término berit, que viene del hebreo, que significa alianza, que tampoco tiene una traducción directa al español o a nuestras lenguas, pero que significa esa benevolencia, ese compromiso gratuito de amor de Dios para con los hombres, para con la humanidad. Y es un pacto que nace del amor de Dios y encierra un plan maravilloso para la humanidad. No es algo que la humanidad haya ganado, sino es algo que nace del Señor mismo por el amor que el Señor le tiene a la humanidad. Así que una alianza, el cumplimiento de una alianza, es la realización del amor de Dios para la humanidad. Si tú crees que en el Señor Jesucristo se está cumpliendo esta alianza, entonces crees en el amor infinito de Dios para con nosotros. Y esta alianza vemos desde el principio que va creciendo gradualmente, ahí desde Génesis cuando se expresa a través del arco iris, después es establecida en el sacrificio de Abraham, ahí en los acontecimientos importantes que tienen en el Sinaí cuando es el éxodo. Yo creo que el punto máximo del cumplimiento se da en la encarnación del Hijo de Dios aquí en este pueblito de Belén, nacido del vientre de esta mujer virgen, que era parte de la profecía que declaraba Isaías. Y entonces es claro que el cumplimiento de una alianza así es el sello distintivo de Dios, del amor de Dios, cuando nos mira a nosotros, cuando mira a la humanidad. Y por eso es que era importante que este Emmanuel viniera a estar en medio de nosotros, para que se cumpliera que Él iba a estar con nosotros en todas las situaciones. Esta encarnación significa el cumplimiento de algo que el Señor había dicho muchos años atrás, pero no solo para el pueblo judío, sino también para el pueblo gentil, que somos nosotros, o sea, para toda la humanidad. La otra parte es Jesucristo como el Emmanuel. La concepción virginal del Mesías nos lleva al misterio de Cristo. O sea, la fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo definitivo de la fe cristiana. Eso es lo que nos diferencia de muchas otras fes. Una Dios encarnada. Y yo pienso que la encarnación en el Señor Jesucristo nos hace más cercano Dios a nosotros, porque Dios se pone en nuestros zapatos.
se calza de humano. Entonces, al ser humano tiene emociones, tiene su alma, su cuerpo, y entonces él está sujeto a las mismas emociones, dolores y situaciones que nosotros como humanos vivimos, y también en su cuerpo. Me imagino que él también sintió dolor y se machucó cuando estaba trabajando allí en la carpintería, y de pronto, no sé qué palabra exclamaría, ¿cierto? Pero se colocó en la misma situación de nosotros. Sí, es que cuando uno se da un martillazo es difícil. Duele, uno dice, ay, por Dios, qué dolor tan terrible. Todos dicen, ¿no lo dicen así? Yo creí que yo era el único. Entonces es Dios mismo quien se reviste de carne humana para poder salvarnos de la muerte del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que con la acción del Espíritu Santo, Él nos da la esperanza de que nosotros podemos no pecar. Que con la acción del Espíritu Santo como humanos nosotros podemos ser santos, podemos ser apartados, podemos tener la vida que el Señor Jesucristo tuvo. O sea, Él Dios mismo se hizo el humano ejemplar para que nosotros lo tomáramos como imagen y semejanza, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, la esperanza nuestra es que bajo el poder del Espíritu Santo nosotros podemos ser como Jesús y podemos ser como el ejemplo de humano que Dios quería para esta tierra, para esta humanidad. Entonces, en Cristo mismo se tiene la plenitud de la revelación. En Cristo se cumplen todas las promesas, y me parece interesante porque Pablo, él no se anda con rodeos. Él, lo primero que declara ahí en ese párrafo del día de hoy es que Jesucristo es tanto divino como humano. O sea, las dos naturalezas tienen sus consecuencias. Entonces, como humano, ya hablamos que Él tiene su alma humana, su cuerpo humano, y experimenta las mismas situaciones que nosotros experimentamos. Y es interesante porque yo me puse a pensar, Él tuvo que experimentar las mismas situaciones que experimentó su pueblo, porque Él era un judío, o sea, un hombre mediterráneo, judío, masculino, de esa época, en ese entonces tuvo que sufrir todas las consecuencias que sufrió la gente en ese entonces. Acuérdense que en ese momento, pues, los dominantes eran los romanos, y esta gente eran prácticamente como desplazados, andaban de un lado para otro, necesitaban permisos, se encontraban con una patrulla romana, tenían que decir para dónde iban, qué estaban haciendo, de dónde venían. Tuvo que vivir todas esas situaciones el Señor de opresión. Y para tratar la humanidad de Jesús, Pablo quiere poner en relieve su nacimiento del linaje de David, ¿cierto? Él habla nacido de José, hijo de David, porque para Mateo también es importante para que se cumpla la profecía, porque dijo, de la casa de David es de donde vendrá el Mesías. Entonces, como descendiente de este rey de Israel, Jesús representa a todos los judíos, ¿cierto? A todos los judíos y la promesa que se está cumpliendo, pero también dice que nosotros en el Evangelio fuimos insertados ahí, en esa rama, somos hijos adoptados. O sea, en este caso somos también judíos en el caso, porque somos insertados dentro del pueblo de Dios, así entre comillitas, ¿no? Adoptados, dice la palabra. Entonces, nosotros también tenemos el privilegio de experimentar la salvación que el Señor Jesucristo ofrece a través de esta profecía, pero también experimentar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es la esperanza que nosotros tenemos hacia el futuro. Entonces, acuérdense que este tiempo de Adviento es un tiempo donde nosotros estamos a la expectativa no solo de la natividad, del nacimiento de Jesús, de la encarnación, que es lo que estamos viendo hoy, sino también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es parte de lo que encierra también esa promesa que el Señor Jesucristo dio para toda la humanidad. Él vendrá a restaurar las cosas nuevamente,
como fueron en su origen. Entonces, precisamente el Evangelio de hoy lo que nos recuerda en términos reales es lo que Pablo expresaba en términos teológicos, que Jesús es el Hijo del Hombre por parte de María y descendiente de David por parte de José, que fue su padrastro, fue su padre adoptivo. Y se le pone nombre Jesús, que significa en hebreo el Señor salva. El Señor salva. Y eso fue lo que le dijo el ángel a José, ¿no? Tienen que ponerle por nombre Jesús, el Señor salva, porque nos salva a nosotros de nuestros pecados y no solamente nos logra el perdón, sino que quita ese abismo, como dijo José al principio, que hay entre Dios y la humanidad, y establece la paz entre Dios y los hombres. La paz entre Dios y los hombres. Ahora, el Evangelio no solamente lo llama Jesús, sino que también lo llama Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros, haciendo la conexión con las profecías de Isaías, que habla que Jesús es ese Emmanuel, Dios con nosotros, y así se cumple esta profecía del Antiguo Testamento, que va a estar por siempre con su pueblo. Acuérdense que el Señor Jesús, antes de partir, dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, cumpliendo también esa profecía que dio el Señor Jesucristo de que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Así que a lo largo del año hemos visto a Jesucristo, el Verbo hecho carne, el hombre enviado a los hombres, quien habla palabras de Dios. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el año, que lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió, y por lo tanto Jesucristo, con su total presencia y manifestación, con sus palabras, con sus obras, con sus señales, con sus milagros, con sus enseñanzas, con su muerte, con su resurrección gloriosa, y con el envío del Espíritu de verdad, es cuando lleva a cabo la plenitud de la revelación y el testimonio de esa profecía que se cumple en nosotros, en la humanidad, o en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y estas verdades fundamentales son las que hacen sólida nuestra fe. Así que es muy importante que nosotros tengamos esto en nuestro corazón, que la encarnación del Señor Jesús es la que le da el sentido a nosotros como cristianos, porque nos ayuda a comprender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a comprender el amor de Dios para con la humanidad, pero también nos ayuda a entender el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora hablemos de María y José. Fueron servidores fieles en el plan de Dios. Y María, vemos acá, dice que se mantiene en silencio, y lo que Dios le ha dicho privadamente, ella lo conserva en su corazón y no le dice nada de ello a José. Y a veces el Señor suele actuar así, ¿no? En formas un poco misteriosas, un poco calladas, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que el Señor tiene en su pensamiento, cuál es el plan de Dios. Y yo creo que lo lindo, cuando uno se da cuenta y el Espíritu le va revelando a uno poco a poco, es cuando el Señor va develando sus planes, sobre todo para nosotros, ¿no? Para nuestras familias, o para nuestro entorno, para nuestra iglesia, o para nuestro país. Y lo mismo pasó con José, ¿no? Un hombre, dice que él era un hombre justo, un hombre bueno. Cuando habla de un hombre justo, era un hombre que era bueno, que era piadoso. Yo pienso que él también era un joven. Estamos hablando de María, un adolescente, 14, 15 años. Pienso que él también estaba alrededor de los 19 años, no es así como el viejito que pintan en todos lados. Era muy jovencito, claro, ellas eran muy jovencitos. Y ellos, los hogares en ese entonces empezaban, es que el promedio de vida eran 45 años en esa época. Sí, hoy en día, pues eso se le hace a uno grande, pero a los 20 años ya habían vivido la mitad de su vida. Entonces ya habían formado hogar, ya estaban.
Y uno se ve que el hombre quería mucho a María. Como dije ayer, era una historia de amor bien interesante porque el hombre no quiso repudiarla. Él tenía el derecho de hacerlo porque, pues, no es que estoy embarazada del Espíritu Santo. O sea, uno va a decir eso y ¿quién le cree, no? Entonces, pero interesante porque ellos dos fueron personas que le creyeron a Dios, le creyeron totalmente a Dios en una situación muy difícil, muy complicada, porque si José la hubiera repudiado, eso significaba prácticamente la muerte, podía significar la muerte para María. Acuérdate que en ese entonces una mujer adúltera, considerada adúltera, era apedreada, ¿no? Pero también la reputación de José estaba en juego. Uy, el hombre, la mujer le resultó preñada, ¿no? ¿Se imagina? Pero en medio de estas dos situaciones, estas dos personas se dieron totalmente a la acción del Espíritu Santo. Y porque ellos dos se dieron a la acción del Espíritu Santo y al plan de Dios, fue que el plan de Dios para la humanidad se pudo realizar. Si no hubiera sido así, hubiera sido difícil que el Señor Jesucristo hubiera podido haberse encarnado, ¿cierto? Así que María, en cuyo vientre virgen se encarna el Verbo divino, como dice también la palabra, es ejemplo por su disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo. Hágase conmigo conforme a tu palabra, le dice María al ángel cuando le hace la anunciación. Y de esta manera, con una decisión humana, permite que se realice ese misterio divino de la encarnación. Y me parece muy interesante porque ella pudo dar ese paso de fe que el rey Acaz no pudo dar. Le estaba pidiendo Isaías al rey Acaz un paso de fe que confiara en el Señor, pero él no pudo confiar en el Señor. Él confió más en el poder de las armas, de la guerra, de los asirios, para combatir a los que eran sus hermanos, que era el reino del norte en ese entonces, ¿no? Y también aquí nos muestra de una manera muy sobria de pronto el sufrimiento de José. No ahonda mucho en el asunto, pero uno alcanza a imaginarse la situación que estaba viviendo este hombre. Y cuando se le aparece el ángel en sueños o el Señor le habla a través, también uno ve la disposición de él para obedecer, ¿no? Y él obedece completamente porque él de esposa a María, o sea, se casa con ella y además se hace cargo del hijo que él le encarga, de el que es el Salvador del mundo. Así que estas dos personas para nosotros son un ejemplo maravilloso de cómo se puede aceptar con humildad, con obediencia, los designios del Señor para nosotros y cómo pudieron entenderlos. Así que la fe de ellos anima a nuestra fe, la obediencia de ellos anima a nuestra obediencia, la humildad anima a nuestra humildad, pero esa entrega que ellos tienen para permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en sus vidas es también un ejemplo para nosotros de cómo podemos hacer que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, a pesar de que las situaciones no sean fáciles, porque María y José no la tuvieron fácil ahí. Tuvieron que tomar una decisión muy difícil para salvaguardar su vida, su honor, la vida de ese bebé que venía en camino y para empezar esa familia, que tampoco fue fácil. Para la vida, para nosotros, cada vez que enfrentemos muchas situaciones y retos en nuestra vida, recordemos el mensaje del profeta Isaías, quien nos anuncia el nacimiento de aquel que estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y que está permanentemente insertado en la vida nuestra, en la vida del pueblo, en la vida de toda la humanidad. Así que es importante entender que
nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos el privilegio inmenso de tener a nuestro lado al Dios encarnado. O sea, eso es algo que no debemos perder nosotros de nuestra mente, de nuestra cabeza, que tenemos a nuestro lado a Dios, a Dios, a Dios mismo, el Espíritu Santo, la acción, y nos está acompañando en todos los momentos de nuestra vida, en cada paso que demos, nos está acompañando en nuestra humanidad, está haciendo que nuestra vida sea transformada, que nuestro ser sea transformado, y no estamos solos. Es que a veces decimos, uy, no, es que ser cristiano es una cosa muy difícil, pero sucede que no es tan difícil si nosotros nos entregamos a la acción del Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Así que no es algo que, digamos, vaya a ser, wow, qué cosa tan difícil o qué gente tan santa. Obviamente se requiere obediencia, se requiere humildad, pero yo diría más que santidad y pureza, lo que se requiere es permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y permitir que la fe de nosotros vaya creciendo cada día y que el Señor Jesucristo nos transforme. Así que esta Navidad es la celebración del Dios encarnado, es la celebración de Emmanuel, Dios habitando entre nosotros. Aquí llegó el momento de preguntarnos entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? O sea, ¿qué partes de mi persona o del ambiente en el que yo vivo puedo estar limpiando, purificando o haciendo para que podamos tener una linda celebración de Dios con nosotros? De igual manera es importante reflexionar en cuanto a las personas que nos rodean en este tiempo. Como dije ayer, es un tiempo de familia, es un tiempo donde nosotros estamos viviendo otra vez los reencuentros. En el caso, por ejemplo, de nuestra familia, los hermanos de la hermana de Jimena y su familia vienen, que hace rato no nos veíamos, nos vamos a reunir. Entonces es un bonito tiempo donde nos reencontramos, pero si no nos reencontramos, entonces es un tiempo en el que nosotros podamos ser el regalo para esa persona. A veces el regalo es simplemente un abrazo de paz, o un abrazo donde digamos, hermano, hagamos la paz entre nosotros, o hagamos las paces, porque muchas veces muchos hermanos se distancian por situaciones no fáciles, y es el tiempo en que nosotros podemos darle ese regalo de la paz que hablamos hoy en día, que estamos celebrando hoy con el cuarto domingo de Adviento, y es precisamente la paz que nos dio el Dios encarnado, cuando rompe ese abismo que había entre la humanidad y Dios. Y si Dios fue capaz de hacer eso, con su inmenso amor, nosotros a través de Jesucristo también vamos a poder hacerlo, porque nosotros estamos impregnados del poder del Espíritu Santo y del amor de Dios para todas estas situaciones que se dan en medio de los hermanos, en medio de las familias. Ahora, es importante entender que para muchas personas este tiempo no es fácil. No es fácil porque muchas personas se meten en situaciones económicas, de la presión económica, que yo tengo que dar este regalo, de que tengo que comprar lo mejor, de que las fiestas, de que la ropa nueva, de que los pantalones amarillos y toda cosa para Navidad, que el chingue para el paseo, de que, ¿cierto? Y a veces la presión económica es muy grande, y cuando hay gente que no puede asumir todos esos gastos, esos costos, entran en depresión, entran en situaciones muy difíciles, o se ponen histéricos, no quieren hablar con nadie. No, yo no quiero hablar con nadie, esta Navidad no. Entonces a veces la Navidad, de pasar de ser un lindo momento de reencuentro, de paz, de celebrar Dios con nosotros, se convierte en una situación difícil, en una situación donde todo el mundo se pelea, donde no se quieren ni ver, no queremos ver a los otros. Entonces entendamos que nosotros mismos podemos ser los regalos, así como Dios fue el regalo para nosotros en esta época, aunque no fue exactamente en esta época, pero lo celebramos en esta época.
Dios mismo se dio como regalo para nosotros, encarnándose. Nosotros también podemos hacer lo mismo, siendo regalos para los demás. ¿Cómo? Pues, no sé, la llamadita, aquel que tenemos algo pendiente, cogiendo ese teléfono y ahí hay llamadas que no hemos hecho durante todo el año. Ah, pero es que no me han llamado. No, pues llamemos. Deseemos un feliz año, deseemos una feliz Navidad, démosles un abrazo, el detallito. Yo tengo a Jimena para que ella dé todos los detallitos por parte mía. Es como ser la voz de aquellos que no tienen voz, los ojos de los que no tienen ojos. Es tiempo de ser generosos, ¿cierto? Es tiempo, o sea, al Dios encarnarse y ponerse entre nosotros fue muy generoso. O sea, no es solamente la expresión del amor, sino la generosidad de Dios tan inmensa de querer salvarnos a nosotros que prácticamente pues somos nada con respecto a lo que es el universo entero. Pero Dios fue muy generoso con nosotros. Entonces es la época de ser generosos, es la época de ser amorosos. Es el tiempo de abrazos, el tiempo de besos, el tiempo de perdón, el tiempo de reconciliación, el tiempo de esperanza. Entonces es importante que nos llevemos ese mensaje para nuestras casas, para los que no vinieron hoy, de pronto también una llamadita y que el Señor les bendiga grandemente en este tiempo de Navidad.